En el día de hoy tenemos invitados geniales que nos vamos a pasar un muy buen rato. Entonces vamos a presentar rápidamente a nuestros tres invitados y después vamos a pasar a las preguntas. Primero presentamos, por supuesto, a Irene Ramos. Bienvenida. Muchas gracias a todos. Muy bien. Irene Ramos es la directora de desarrollo y de producción de Mogambo, de la productora Mogambo. Pues Alejandro Flores, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Alejandro es director de la productora 100 Balas. Eso es. Del grupo de MediaPro Studio, ¿no? Exacto. Y Vincenzo Gratteri, conectado. Hola, Paco. Desde Miami, USA. Él es productor creativo de una productora que se llama Nectar Films. Entonces, mucho gusto y gracias por la invitación. De nada, pues encantado. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos los que están en vuestras casas escuchándonos. Y vamos a partir ya con las preguntas. Si parece, primero vamos a hacer una pregunta a cada uno para que nos contéis un poco de vuestra experiencia a partir de quizá algún tema específico. Alejandro, Alex. Cuenta. Bueno, Alex, tú también. Bueno, una trayectoria, has pasado por Telemadrid, por Televisión Española, por La Sexta, después NBC, a cargo de Acquisitions, ¿no? Discovery, y ahora estás a cargo de una productora, 100 Balas, que está dentro de un grupo como es el MediaPro Studio, ¿no? Un gigante. Correcto. Internacional. Sí. Español, pero internacional. Entonces, la curiosidad es cómo funciona una productora dentro de una estructura que es enorme. Y dentro de eso enorme, bueno, hay distintas partes y una parte será la creativa en la que estáis vosotros. Pero cuéntanos un poco qué es lo que hacéis ahora y cómo lo hacéis y cómo funciona esta relación. Pues mira, es muy fácil. Nosotros, 100 Balas, somos una de las productoras de contenidos que pertenece, como bien dices, al Grupo MediaPro. El Grupo MediaPro tiene, digamos, tres áreas diferenciadas. Una es un área de servicios, básicamente service de producción. Tiene un área de derechos deportivos y un área de contenidos. Y dentro del área de contenidos está MediaPro Studio, que es donde se gestiona toda la parte esta de producción de contenidos. Es muy sencillo trabajar en un grupo como MediaPro. La verdad es que es un grupo de 7.000 empleados alrededor del mundo y habiendo trabajado, como me decías, en empresas españolas, empresas americanas, es un grupo en el que la información fluye mucho, es relativamente fácil y rápido sacar adelante proyectos o tumbar proyectos porque la comunicación con la directiva es muy sencilla y muy abierta, es una forma de trabajo muy horizontal y dentro de esto ahí estamos nosotros, 100 Balas, que somos digamos, el área que nos encargamos sobre todo de producir contenidos de no ficción, documentales, factual y también la parte de comedia, tanto en ficción como en no ficción. Pero bueno, como dice uno de mis jefes, disparamos a todos los patitos que van pasando y entiendo que mis compañeros Irene y Vincenzo estarán de acuerdo en que no se puede dejar pasar nada. Exacto. Entonces, totalmente de acuerdo. Esto es en lo que estamos ahora. La experiencia está siendo muy buena. La productora desde atrás ya había producido cosas con nombre, como fue El Chiringuito de Pepe, Olmos y Robles, series que, bueno, os puedo decir que en el caso de Chiringuito de Pepe el formato se ha vendido en países como Grecia, donde se ha producido la serie. Lo mismo ha pasado con Olmos y Robles. Y últimamente las últimas producciones que hemos hecho han sido en el área de no ficción, la docuserie para Movistar del Palmar de Troya, que ha sido toda una experiencia, ha sido fascinante y la verdad es que ha tenido un gran éxito y esperemos que por ahí se abra una puerta a otra forma de contar digamos, el mundo factual, ¿no? Se puede contar de una forma especial. Nuestros compañeros americanos han ido abriendo la puerta en cómo narrar la realidad de una forma
que se aplicaba solamente hasta ahora a la ficción y la verdad es que me está dando muy buen resultado. Y luego en el área de ficción hemos estrenado hace poquito en TNT la segunda temporada de Bota Juan, Vamos Juan, con Javier Cámara. Fascinante trabajar con un equipo en el que está Javier Cámara, en el que está Diego San José, en el que está Borja Cobeaga. Y ahora dentro de poquito estrenaremos en la plataforma Orange la serie Caminantes. Es una cosa muy curiosa porque es una serie que hemos rodado en 4K con teléfonos móviles y todo lo demás, digamos, es un entorno de producción pura y dura de una serie. Director de prestigio como Koldo Serra, que terminó de dirigir La Casa de Papel y se vino con nosotros a rodar Caminantes y estrenará ahora Orange. Son 8 episodios de 20 minutos, que son una locura, se ven del tirón y por ahí nos gustaría, al final buscas explorar nuevos formatos y el hacer episodios de 18 o 20 minutos saliéndose del mundo de la comedia, es decir, viendo otro tipo de géneros, terror, drama, thriller, etcétera, yo creo que puede abrir una vía muy interesante. Y la suerte de estar en un grupo como MediaPro, pues es que todo esto es fácil para nosotros y a la hora de ofrecerle un servicio a un cliente. Y aún así somos muy pequeñitos. Están los señores del fútbol, que eso ya es otra división. Pero muy contentos y ya te digo, sacando cositas adelante, aprendiendo un montón de cosas y bueno, parece que es un momento dulce para esto. Y Alex, y las decisiones de contenidos que desarrolláis, muy bien, vamos a hablar más en profundidad de eso, pero te llegan a ti y tú tienes que presentarlo a alguien del grupo de MediaPro, ¿verdad? Claro, te cuento cómo funcionamos internamente. En función, digamos que tenemos unas mesas de ficción, mesas de factual, mesas de entretenimiento, donde cada una de las marcas, pues como puede ser Big Bang Media, Globo Media o el Terrat, nos contamos muchas veces qué proyectos estamos desarrollando, pues básicamente porque es algo lógico dentro de una compañía y luego para no pisarnos y hacer las cosas de manera ordenada. Pero somos todas las marcas independientes a la hora de tomar decisiones sobre nuestros contenidos. Al final respondes con tus contenidos y con tus números y es una empresa, el Grupo MediaPro, donde tienes bastante libertad. Consideran que ya somos todos mayorcitos para saber lo que tenemos que hacer y además no hay ningún tipo de restricción a la hora de tocar temas, contenidos, etcétera. Al final lo más difícil es encontrar un cliente que esté interesado en algún proyecto que tú tienes. Las piedras no te las van a poner internamente. Claro, muy bien, fantástico. O sea, hasta compartir clientes puede ser. ¿Os podéis pasar? Sí, claro. Eso, es decir, mira, nosotros estamos produciendo ahora mismo para una plataforma en la que otras marcas del grupo también están produciendo, cada una con su estilo, con su forma de hacer, pero con la garantía de estar en un grupo que te cubre toda la parte financiera, toda la parte de negocio, de ventas, etcétera. Muy bien, fantástico. Bueno, muchas gracias, Alex. Nada. Vincenzo. Muy bien. Eccomi. Vincenzo también tiene experiencia. Vincenzo representa el tema de los cortos de este año, ¿no? La multiculturalidad. Ha vivido, lógicamente, es de Calabria, del sur de Italia, ha vivido ha trabajado en la Luxvide, una productora muy grande que hace producciones de alto presupuesto. Ha vivido en Chile, ahora vive en Miami. En Miami ha trabajado en una productora que se llama W Studios, ahora está en Nectar. Y has tenido experiencias en las cuales una producción que tú llevas como director de contenido, tienes que lidiar con varios gigantes al mismo tiempo. Entonces, ¿tú nos podrías contar un poco la experiencia de El Dragón, de la serie que está ahora en Netflix? Sí. Que ha estado, en el último mes, estuvo varias semanas en el top 10 de Netflix, siendo que es una producción, más bien una coproducción
México-estadounidense, ¿no? Para ese mercado original principalmente, pero que ha superado barreras de manera brutal. Cuéntanos un poco cómo funciona, cómo fue ese trabajo de coger un proyecto y de repente y encontrarte, bueno, que tienes que, hay un señor con el que lidiar, otro señor y después entra otro. Y es que a lo mejor no lidias, sino que a lo mejor se entienden bien. Cuéntanos. Sí. Bueno, primero aclarar un punto. El último dragón fue mi último trabajo en W Studios. Yo trabajé ahí casi 4 años. Es una compañía del grupo Televisa Univisión. Y ahí me desempeñaba como Head of Development. Entonces estaba a cargo del desarrollo creativo principalmente de las series desde la idea inicial hasta que saliera al aire, ¿no? Ahí con ellos hice más de 650 horas de televisión para el prime time de México, Televisa y Univisión, o sea, el público US Hispanic. Tantas horas en tan poco tiempo porque aquí, por este lado del océano, funciona muy bien un formato que es un poco un híbrido entre una telenovela por el número de capítulos, porque es un proyecto de 80 capítulos, pero con unos valores de producción y unos presupuestos de serie. De hecho, aquí el término que han inventado es super series, ¿no? Y dentro de esa lógica está el dragón. En diciembre me fui de W Studios porque un poco al estilo Don Vito Corleone recibí una propuesta que no pude rechazar por parte de esta pequeña productora de origen argentino que ahora tiene una sede también aquí en Miami que se llama Nectar Films. Ellos son muy fuertes en cine, han hecho, por ejemplo, la producción ejecutiva de The Revenant, cuando González Iñárritu filmó una parte en Argentina, estuvo a cargo de ellos, hicieron Relatos Salvajes, Historia de un Clan, una parte de la película de Will Smith, Focus, pero finalmente vieron que es el momento también de lanzarse en la producción de series, por esta explosión de las nuevas plataformas, Disney Plus, Apple, Hulu, Amazon, Netflix, etc. Entonces, me hicieron esta propuesta de abrir esta nueva área de la compañía de producción de series para plataformas. Y un poco la misión es lograrlo al cabo de un año. Si lo logro, me asocian a la compañía. Si no lo logro, me despiden. Eso es fundamentalmente el... Gracias por tu sinceridad. Vamos a sí. tomarnos un whisky. Claro. Entonces, ahora volviendo un poco a la pregunta, Paco, del dragón. La verdad que fue un trabajo sumamente complejo porque, como bien dijiste antes, hemos lidiado con unos gigantes en todo sentido. Partiendo por el autor, que es un gigante español, es Arturo Pérez Reverte, la historia original es suya. De hecho, la primera vez y de momento única vez que Pérez Reverte escribe una historia por encargo, por así decirlo, ¿no? No es una adaptación de una novela suya, como fue, por ejemplo, La Reina del Sur, sino en conversaciones con nosotros, un poco diciendo qué podríamos hacer después de haber hecho la Reina del Sur, porque mi antiguo jefe es el productor de La Reina del Sur. Entonces, empezamos en una mesa de brainstorm muy informal y muy libre a fantasear cuál podía ser una historia narco, pero de alcance global y que pudiera también mezclarse con el mundo de la finanza, ¿no? Y surgió la idea de este personaje que es un poco un híbrido cultural entre México y Japón. El protagonista que ha sido interpretado por Sebastián Rulli es un hombre que se formó en Japón después de haber sido expulsado por su abuelo de México para alejarlo supuestamente del mundo criminal narco, y después tiene que volver a México y hacerse cargo de los negocios de la familia, que descubrirá que son justamente los negocios del narcotráfico, ¿no? Entonces, el texto que recibimos de Pérez Reverte, recuerdo, eran 118 páginas maravillosamente escritas en términos literarios, imposibles de filmar en términos de lenguaje audiovisual, totalmente imposible. Porque además tenían una
explicaciones muy interesantes, pero muy áridas en términos emotivos, de todo el mundo de la finanza, de cómo se lava el dinero, de la sociedad de fantasmas en las Islas Caimanes, en fin, totalmente infilmable, ¿no? Entonces empezó el desafío de encontrar el head writer. Dijimos, ¿quién va a poder traducir en un lenguaje audiovisual atractivo estas 118 páginas? Intentamos con un autor muy, muy reconocido en la industria hispana de Estados Unidos, pero no hemos encontrado una clave narrativa eficaz. Él quería darle un giro completamente distinto al personaje, una especie de James Bond que podía cortar cabeza lanzando las cartas de póker, o sea, una cosa un poco weird, la verdad. Entonces tuvimos que cambiar el head writer y encontramos una persona maravillosa, talentosísima, que se llama Esther Feldman, una gran autora argentina que estuvo a cargo, por ejemplo, de la adaptación argentina de In Treatment, la serie de HBO. Y con ella, fue maravilloso ver cómo con muchas horas de writer's room pudimos poco a poco echar los cimientos de la versión audiovisual de la historia de Perro Reverte, ¿no? Vincenzo, yo una pregunta. Cuando ya lo tienes, está todo el contenido, ¿qué pasó? Porque tú tienes, por un lado, tu productora era casi como la productora que dirige Alex, es de MediaPro. Tu productora también era participada por Univision. Sí. Y también este proyecto se lo estaba vendiendo a Televisa. Sí, exacto. Efectivamente, la compañía era 50% de Univision, 50% de Patricio Wills, que era mi jefe y el productor de La Reina del Sur, etc. Entonces, también eso, era complejo porque no necesariamente los gustos del público mexicano de Televisa son idénticos a los gustos del público hispano de Estados Unidos, es decir, de Univision, ¿no? Son similares, pero hay diferencias que a veces son importantes. Y los ejecutivos de ambas compañías obviamente velan por sus propios intereses y por su propio rating en su canal, ¿no? Entonces, eso también fue complejo de encontrar una fórmula narrativa que pudiera dejar contentos a ambos lados de la frontera. ¿Y Netflix cómo entra entonces? Que es el tercer gigante. Bueno, Netflix entra de una manera bastante peculiar porque nosotros ya habíamos empezado el rodaje, llevábamos ya 4 semanas de rodaje, habíamos estado ya en Japón, en España y estábamos filmando en varias locaciones de México. Coincidió en NATPI, yo me enteré que estaba un ejecutivo de Netflix en NATPI en Miami, y propuse que lo invitáramos a la oficina para que pudiera ver un poco del material. Ya teníamos una preedición con las mejores secuencias de Japón, España y México, un poco con la idea de preparar el terreno eventualmente para una acquisition después del estreno en Free TV, ¿no? en Televisa y en Univision. Se organizó este pitch, hemos trabajado muy bien el material audiovisual, pusimos unas músicas muy atractivas que iban a ser obviamente la música de referencia de la serie, y bueno, pusimos play y el ejecutivo quedó tan contento y sí, tan satisfecho con la calidad del material que de forma totalmente imprevista Netflix decide entrar como coproductor, financiando ya a medio camino el 50% de la producción. Los ejecutivos de Televisa obviamente celebraron 3 meses seguidos porque implicó el 50% de ahorro, ¿no? del presupuesto total de la serie. Y se diseñó un deal donde primero Netflix tenía derecho de estreno mundial, menos en Estados Unidos,
donde la primera ventana era de Univision, y cuando Univision estrenó hasta la mitad de la serie, es decir, hasta el capítulo 40, porque recuerdo que es una serie de 80 capítulos, es como hacer 7, 8 temporadas de una, ¿no? De hecho, la diseñamos así un poco la serie, por aventuras, donde el personaje viaja a Japón, viaja a Colombia, viaja a México, viaja a Miami. Bueno, entonces el deal con Netflix fue cuando Univision acaba de estrenar el capítulo 40, Netflix puede subir al territorio estadounidense la primera temporada del Dragón. Y hago así porque en realidad tuvimos que inventarnos en el camino, porque Netflix entró después, un cierre a la mitad de la serie que equivaliera de alguna manera a un cierre de temporada, ¿no? Y lo mismo después, cuando terminaron de estrenar el capítulo 80, Netflix subió digamos, al territorio americano también la segunda parte. O sea, a ver, una cosa para los espectadores que nos tienen muchas veces cuando hablamos a los alumnos o cuando hablamos lo difícil que es esta industria, porque es muy difícil, pero pasan estas cosas, ¿no? Pasan estas cosas que uno las pelea y todo lo hace bien, pero pasan estas cosas. Hasta que Netflix llega y, genial, pues vamos adelante. Y los productores americanos, bueno, que vamos adelante. Y que tú eres de una productora que puede ser un grupo muy pequeño, pero con un grupo muy grande tú puedes hacer unas coproducciones muy interesantes como la que está haciendo Alex, ¿no? Entonces, bien, bueno, ya nos hemos introducido bastante en cada uno de los tres. Ahora vamos a disparar algunas preguntas, ¿no? Y para comenzar, que las vaya a contestar los tres, el que levanta la mano, o muy bien, nos interrumpís y todo, como no nos podemos quedar porque no estamos juntos. Y para empezar las preguntas, les tengo una muy buena noticia a los tres, ¿no? La buena noticia es que tengo una historia que va a funcionar sí o sí, que es increíble, que va a encantar a los tres. Se llama La vida de Paco. Ok. Y vamos a utilizar la vida de Paco para contar un poco cómo funciona la cadena de valor, ¿no? Para contar a nuestros espectadores cómo funciona la cadena de valor en nuestra industria. Entonces, la vida de Paco, si es coproducción, podemos llamarle Life of Paco. Es un biopic sobre un personaje que es apasionante, ¿no? También tiene hasta un tagline, ¿no? Dice, podemos decir el tagline, la belleza no es todo y la inteligencia tampoco. ¿Os gusta? Porque con eso mucha gente se puede sentir muy identificada, ¿no? Entonces ya estamos yendo a grandes masas de público fantástico. Entonces, bueno, cada uno de vosotros trabajan en compañías que tienen diferentes perfiles. A lo mejor a uno le puede interesar que sea una película, a lo mejor otro podría ser un factual sobre la vida de Paco, o otro puede ser una ficción, o puede ser una coproducción internacional que se rueda en muchos países. Entonces, ¿cómo os presento yo mi historia a cada uno de vosotros? Así como los alumnos deben pensar, yo quiero presentar una historia, Irene, yo quiero presentar una Alex, yo quiero presentar una... A ver, la vida de Paco, ¿cómo os la presento a cada uno de vosotros? Irene. ¿Empiezo yo? Bueno. Venga, Alex. Venga, vamos allá. A ver, ¿cómo tendrías que presentarlo? Bueno, primero hay que establecer el contacto, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y a mí algo que se llama La vida de Paco, por lo menos me interesaría leerlo, porque me gustaría saber quién es ese Paco del que todo el mundo habla, ¿no? Y una cosa que iba a valorar mucho más que la historia que me vas a contar sobre Paco es cómo me vas a contar la historia de Paco, porque ya no se pueden contar las cosas sota, caballo y rey como se han contado hasta ahora. Y si lo que queremos hacer es una docuserie sobre la vida de Paco, tenemos que pensar qué hay en la vida de Paco que le pueda interesar a la gente o que sirva de gancho para una cosa que para mí, yo en mi vida anterior, cuando estaba del otro lado, comisionando contenido, siempre para mí una de las claves es qué tiene la vida de Paco para que un señor que está sentado en su casa vea una promo, viene en YouTube, viene un canal de televisión y diga, uy, pues fíjate, me ha picado la curiosidad. Mira, ayer justamente había un canal que era Odisea,
que durante todo el día estaba promocionando en su pantalla, con el rotulito arriba en la esquina, un contenido que iban a emitir a las 10:30 y el título era Gilipollas, la teoría. Está relacionado con la vida de Paco también. No sé lo que me va a contar, pero desde luego me ha tirado una caña y me ha dicho, acércate a ver qué es esto. Entonces, ese sería el primer punto. Si eso Paco consigue vendérmelo a mí, es muy fácil que lo podamos vender. Y luego, después de eso, lo que tenemos que hacer es contar bien la historia de Paco. Buscar quién nos puede hablar también de Paco. No solo nos va a hablar Paco de sí mismo. Y una de las formas en las que estamos trabajando en 100 balas es que cuando cogemos un proyecto de estos, intentamos que haya no una doble dirección, pero sí que haya una doble figura que lleve las riendas. Es decir, habría una persona con un perfil más periodístico y de investigación que se encargaría de toda la documentación de la historia de Paco, y luego tendríamos a una persona que sería quien dirigiera la serie de 4 episodios, que sería alguien con un perfil más de ficción, más narrativo, que cogiera todo eso que nos ha traído el perfil de investigación y lo pusiera en un orden narrativo atractivo. Si, por ejemplo, sabemos que Paco una vez, yo qué sé, tuvo que invitar a comer al rey de España, no vamos a contar la vida de Paco cronológicamente. Lo primero que te voy a decir es, Paco se puede llamar cualquiera, pero solo uno ha dado de comer al rey de España. Y a partir de ahí contamos la historia de Paco. Genial. Y si quiero, ¿y cómo te la enseño? ¿Te puedo mandar una Biblia o a lo mejor Mil formas. Depende de quién seas quien lo cuenta. Yo te puedo decir que toda la etapa que he trabajado en televisión he tenido desde hojas escritas a mano de alguien que se levanta un día por la mañana y decide que ha tenido el ideón del siglo y escribe y lo manda a las televisiones, hasta presentaciones que se te quedaría la cara de shock, ¿no? De decir, pues es que esto que me estás presentando es casi mejor la presentación que el contenido que quieres hacer. Están los dos extremos. Al final, yo creo que una de las cosas que se nos exige a los que nos dedicamos a los contenidos es saber ver lo que te están contando detrás, independientemente de los recursos que tengas. Pero esto ya es personal, tanto en la parte de producción como cuando me dedicaba a la tele. Cuando alguien me trae un proyecto, si me trae algo audiovisual, un teaser de intenciones o algo así, siempre todo es mucho más fácil, porque al final están llegando cientos de personas. Imaginaros la de gente que se asomará a la ventana de Netflix, de Amazon, con unas cosas, con otras, y tú tienes que destacar. Por eso nosotros también nos esforzamos en hacer unos dossiers visuales. Nos gastamos un poquito de dinero en este tipo de cosas porque al final yo lo he pensado así. Yo cuando estaba en una tele tenía una mesa y allí iba teniendo unos proyectos otros. Pero siempre había alguno que se me quedaba grabado encima de la mesa por cómo estaba hecho el dossier. También te digo una cosa, muchas veces si algo que presentas en una cadena o en una productora pasa el tiempo, pasan los días y no te dan un feedback, bueno, pues lo que te van a decir puede ser positivo o puede ser negativo. Pero sí te aseguro que si generas un impacto cuando presentas algo y quieren algo de ti, no te van a dejar escapar, no va a dilatarse en el tiempo y ya se van a encargar de ponerte todo el traje que te haga falta para sacar esto adelante. Y endiosemos a Paco y hagámosle millonario, porque probablemente esto se acabe en 3-4 años. Paco, este momento. Bueno, vamos a ir a eso. O sea, entra por los ojos. Ese es un gran consejo. Sí. Cuidado, que entra por los ojos. Así para mí sí. Muy bien. En cuanto a lo de endiosamiento y lo de millonario, me quedo con lo de millonario. Pero eso también te lo agradezco, que es un buen consejo para mí. Irene, lo tuyo es muy distinto, ¿o no? Sí, pero de todas formas, yo cuando recibo los contenidos también valoro muchísimo que los valores de producción.
del proyecto. Por ejemplo, a mí me está pasando bastantes veces que llega un guionista y te vende el proyecto y te dice también, es un proyecto barato. Eso me parece un error brutal. Claro. No es un valor. Yo quiero una buena historia, sea sencilla o sea carísima, pero un buen contenido y luego ya buscaremos los medios para hacerlo si es carísimo. Pero tú céntrate en la historia, porque también visualmente si un proyecto, aunque sea caro, es impactante y voy a conseguir público y está el contenido tiene lógico que sea más el proyecto más caro, pues vamos a hacerlo. La cuestión es nunca poner en valor que algo es barato. No, me parece un error bastante frecuente últimamente. Y luego también creo que yo por lo menos siempre pienso en el público. Cuando recibo una historia, algunas veces ves que el tema está muy enfocado al autor. Es muy personal. Puede estar bien la historia, pero no. Yo pienso responsablemente en el público. Entonces, es también, si la historia de Paco es una fricada brutal sobre Paco, que solo le interesa a Paco y que es una catarsis de Paco porque es un autor, yo qué sé, no me va a interesar. Sin embargo, si tiene un sentido para el público, por supuesto que sí. Y para ti es también, ¿qué tipo los contenidos que recibes o sobre todo pensando que vosotros invertís en producciones grandes, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo de te hecho, gusta recibir? generalmente en grandes, o sea, nos interesan más las grandes porque tened en cuenta que una parte del negocio es justamente poder tener desgravaciones fiscales, o sea, que cuanto más caras mejor. Claro, o sea, que eso es así, pero también estamos haciendo algún proyecto pequeño, porque estamos también empezando a producir solos nosotros alguna cosita, documentales y así para ir metiendo el pie, pero vamos, sí que la clave del negocio en Mogambo es producir, pero sí, claro, aprovechando esa pata de la desgravación, sí. Claro. Claro, tienen que ser productos más comerciales, generalmente, sin que sea negativo, quiero decir que se pueden hacer proyectos comerciales, pero buenos. Entonces, porque de hecho nos llegan muchos proyectos y hay que elegir. Entonces, vamos, que también hay algunos que dices, guau, sí, esto es comercial, pero no, yo qué sé, pues por valores morales que se cuentan o así, pues tampoco entraríamos. También eso por el puro contenido, ¿no? El tema. Entonces, pero sí que es cierto que la comercialidad la tenemos muy, muy en cuenta, claro que sí. O sea, es importante ver también el track record, o sea, de las producciones que habéis hecho para saber un poco, a ver qué tipo de cosas podrían ser interesantes para vosotros y qué tipo de cosas no, quizás, ¿no? Claro. Eso, muy bien. Más en España sí que es verdad que tiramos más a la comedia porque es el género que más recauda, sí. Pero vamos, por ejemplo, en las producciones que estamos, los contenidos que nos están llegando desde Estados Unidos para valorar, estamos más abiertos a otro tipo desde infantil hasta thriller, hasta lo que sea, vamos, comedia también, de todo. Muy bien. Y siempre largometraje. Bueno, también hemos hecho, estuvimos en la tercera temporada de Élite, pero sin meter capital, exclusivamente también por el tema fiscal. Ah, muy bien, genial, muy bien. Llevaste Ahí no he entrado en tema eso, capital propio ni nada. Ah, muy bien, genial. Bueno, entonces, en tu caso de que sean producciones muy grandes, la vida de Paco pues estaría bien encaminada porque el protagonista es un tipo que arrastra masas, ¿no? Pues en ese caso sí. Si es un biopic, por ejemplo, de una persona famosa, estamos súper interesados. Muy bien, genial. Esto es real. Pues muy bien. Vincenzo, Sí. ¿cómo hay que presentarte a ti la vida de Paco? Mira, primero quiero subrayar realmente todo lo que han dicho antes. Yo creo que un poco también remarcando una de las últimas reflexiones de Irene, creo que no hay una contradicción filosófica entre potencial comercial y calidad autoral.
Eso para nosotros es casi un dogma de fe, no solo por estrategia de negocio de la compañía, sino por convicción personal. Yo personalmente, mis 2 películas favoritas, mi vida, son El Padrino y Schindler's List, que fueron 2 tremendos éxitos comerciales y a la vez creo que son proyectos muy de autor, ¿no? Aunque hay un estudio detrás, en fin. Entonces, partiendo por ahí, siempre buscamos como compañía conciliar una mirada de autor con un potencial comercial. Ese es como digamos, el filtro para decidir si vamos a leer o no el material que nos llega. Si no cumple con una de las 2 variables, literalmente no lo leemos. Le decimos, escuchamos el pitch, pero decimos, mira, no encaja, te felicito, es muy inteligente el proyecto, en fin, pero no encaja con lo que nosotros estamos buscando. Pero quisiera decir una cosa que quizás suena poco romántica, pero yo la he vivido personalmente cuando traté de vender algún proyecto y veo que me pasa ahora cuando recibo los pitches. Los contactos importan mucho. O sea, yo creo que llegar a una persona, a Irene, a Alejandro o a mí, a través de una persona que nos conoce y que puede decir, fíjate que me encontré con este chico o tengo un amigo que me pichó esta idea, me gusta y le quiero hacer el puente contigo, la verdad ayuda muchísimo. Sin duda. ¿No? Sobre todo cuando se trata de un autor que recién está empezando, por supuesto cuando, no sé, me ha tocado desarrollar un proyecto con Gonzalo Massa, que es el escritor de Una mujer fantástica, la película chilena que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera hace 2 años. No necesitaba presentaciones, no necesitaba que me lo presentara alguien, ¿no? Obviamente. Pero cuando se trata de una persona que está, y aquí me dirijo sobre todo a los alumnos que nos están escuchando, que está tratando de meter la cabeza en esta jungla a veces confusa y a veces apasionante de la producción, para que alguien pueda hacer contacto visual contigo, si alguien de confianza de esa persona te está indicando, la verdad que por lo menos entran como en... todos tenemos muchísimo proyecto por leer. Nosotros, por política, de verdad, cualquier cosa que nos llega, la leemos y damos feedback. Pero si tengo una lista de 25 cosas por leer y me llega un proyecto de Gonzalo Massa o de un gran amigo en quien confío como persona y como profesional de la industria, me dice, Vincenzo, encontré un proyecto increíble, por favor, escucha el pitch de este chico, les aseguro que se vuelve el proyecto número 1 por leer, ¿no? Entonces, muy bien. Hay que pelear por eso, entonces. Y sí. Digamos, yo diría con realismo y elegancia. Tampoco se trata de volverse como un ansioso y estar... No, pero si es posible, además está esta teoría de que podemos llegar a cualquier persona con 7 contactos, no recuerdo bien cómo era, pero está esta teoría de que si quieres puede llegar 3 son, ok, mejor. Sí. Y después, en cuanto a esto es más un tema de estrategia de cómo llegar a hacer el pitch, pero creo, de nuevo, subrayando una cosa que dijo Irene, no importa si es barato o caro, importa la calidad y importa que realmente ese proyecto tenga algo esencialmente distinto a lo que se está viendo hoy, porque hay tanta competencia ahora, hay una sobrecantidad a nosotros nos pasa también en la industria. Dices, ¿has visto Hard, la última serie de HBO Brasil? ¿Has visto la última serie de Quibi? ¿Has visto la última serie de Hulu? No, por favor, no pude ver todo, ¿no? Entonces, hay tanto material, tanta producción que si no logras encontrar un ángulo de originalidad y por lo tanto de calidad, ya partes un poco cojo, ¿no? Bien. Ahora, Vincenzo, una pregunta muy brevemente, a ver si me la puedes responder muy brevemente. Yo ahora
saco mi varita mágica y Sí. digo, muy bien, la historia ya está. Ahora hay que, la historia me ha gustado. Y en 5 segundos me ha gustado. ¡Pling! Y ahora, ¿qué hago para desarrollarla? ¿Cómo es el desarrollo? En breve. Ya tienes la historia, me ha gustado, muy bien, tengo cierta idea. ¿Qué pasa en el desarrollo? Antes de que llegue. Muy en breve, si además de haberme gustado en términos de calidad del material, inmediatamente me pongo a pensar en quién puede ser el cliente potencial. Inmediatamente. O sea, parto por el final. Y de acuerdo a eso, conociendo la estrategia de ese cliente, decido cómo armar el Writer's Room, quién es el head writer ideal, porque a lo mejor el que me trae la idea tuvo una idea espectacular, pero todavía no tiene el track record para liderar la escritura de una serie de, qué sé yo, $1,5 millones por capítulo. Entonces, también eso influye a la hora de pensar en la estrategia de venta al cliente. O sea, decirle, ok, idea original lo mantenemos en el Writer's Room a este autor, pero te pongo como showrunner o, en fin, como head writer, una persona que ya tiene un track record importante. O sea, parto siempre por el final. Y de ahí se trabaja el guión hasta que está, y los guiones de todo, hasta que esté todo perfectamente y ahí pueda entrar a producción. Bueno, muchas gracias. En este caso también la vida de Paco tiene cierto sentido porque qué suerte ser tan autorreferente, pero también tiene sentido porque Gonzalo Massa, que es el guionista que has mencionado, éramos compañeros de universidad. Algunos salieron talentosos, como él, y otros la belleza no lo es todo y la inteligencia tampoco, ahí nos quedamos. Pero también puede ser un participante de la vida, Paco. Bueno, en fin, ahora ya está desarrollada, y esto es pregunta para los tres. De nuevo saco mi varita mágica, es una varita comestible, y en 5 segundos, ¡pling!, está desarrollada la historia. Y ahora, como hay tanta demanda de historias, como lo estaba comentando Vincenzo, ¿qué es lo que se está buscando ahora? Porque para vosotros es distinto, pero ahora vosotros, conociendo el mercado, y que el mercado cambia brutalmente de un momento a otro, pero ¿qué pensáis? ¿Cuáles son esas historias que vosotros habéis mencionado? Los tres habéis hablado de tema de calidad, ¿no? De cosas de que definir calidad es muy difícil, pero ¿qué tipo de historias ahora mismo podemos buscar en la industria? Que seguimos en orden. ¿Eh? Como queráis, o como contestáis el que quiera. Pues mira, yo creo que hay una cosa que habéis dicho los tres que creo que es esencial. Es decir, al final lo que te ponen encima de la mesa siempre es buscar cosas diferentes, algo que tenga una marca diferencial por esta sobresaturación de contenidos. Muchas veces cuando vas a una cadena o a una plataforma no eres consciente de que igual lo que tú le estás presentando tiene otros 15 proyectos parecidos o similares detrás. Yo en alguna etapa de mi vida recuerdo que todas las semanas me llegaba algún proyecto de alguien que quería ir de un punto a otro del planeta en una moto marcha atrás, en un coche sin ruedas, en todas estas cosas. Entonces, bueno, al final buscas lo que buscan es lo diferencial. Cosas concretas, a veces las cadenas o las plataformas te dicen, mira, necesito un proyecto con estas características o algo relacionado con esto, o que se parezca a aquello de más allá. Raras veces te dicen, mira, tengo este formato y quiero que lo produzcas tú. Es que eso es casi una bendición. Pero con los clientes con los que estamos trabajando, nosotros notamos que hay un cierto fervor por las docuseries, por el true crime, por esa contar historias reales de otra forma. Pero creo que la reina sigue siendo la ficción, ¿no? Decía ahora Vincenzo una cosa que es verdad, es que es tanto lo que hay que no hay manera de verlo, y luego es que esas reuniones con amigos pues a veces se vuelven incluso surrealistas, porque hay alguien que está hablando de una serie de HBO noruega y pues se lo puede estar inventando y
porque hay tanto, se hace tanto, y, Sí. y yo quiero pensar que algo que se hace tiene detrás una mesa de gente con cabeza y que buscan hacer un negocio. Este es el negocio del no y el de equivocarse, pero si se está haciendo es porque hay o una fe ciega en que un contenido va a viajar, se va a colocar, o porque hay un cliente que ya se ha comprometido a pagarlo. No estamos hablando de hacer cosas simples. Cualquier producción, por pequeña que sea, conlleva tiempo, personas y dinero, con lo cual dices, todo esto que hay aquí será por algo. Ahora, ¿es lo lógico? ¿No es lo lógico? Yo no sé dónde medirlo, no sé si hay una burbuja que va a explotar. Esto es uno de los temas que se comenta mucho en el sector, pero mientras tanto, pues se siguen demandando series. Hay que aprovechar. ¿Sí? No, nada, hay que aprovechar, era lo que quería decir. Sigue, Sí, por favor, y perdona. una de las cosas que yo estoy observando hoy en día y que me fascina bastante es la velocidad con la que caducan los contenidos. Es tremendo. O sea, fíjate, decía un día que estaba con Coldo Serra, me decía, joder, es que han estrenado la tercera de Netflix. O sea, en Netflix han estrenado la tercera de La Casa de Papel. Dice, y hay gente que me está escribiendo que han tardado menos en ver la temporada de lo que yo he tardado en rodar cualquier secuencia de esa temporada. Con lo cual, caduca. Y si no ves de lo que habla hoy la gente, se pierde en los catálogos, en las plataformas. No lo sé hasta dónde va a llegar. Lo que está claro es que hay cosas que han cambiado. Ya apenas se hacen series, no sé si se sigue haciendo Anatomía de Grey o poco más, series de 22 episodios. Al final hay mucha más variedad, pero en volumen no termino de tener claro. Sí, en volumen evidentemente ha crecido, pero no es proporcional con el tipo de series que se hacían antes de 22 episodios por temporada, etcétera, etcétera. Al final yo creo que como espectadores nos estamos volviendo, no sé cómo decirlo, no más vagos, pero la recompensa la queremos lo antes posible. Queremos series cortas, queremos cosas que podamos manejar. Esto es igual que si te llega un vídeo de WhatsApp y ves que el vídeo dura 7 minutos, digo, yo un vídeo de WhatsApp de 7 minutos, pues eso empieza a pasar un poco también con las series de 1 hora. Para enfrentarte a una serie de 1 hora tienes que tener inputs de gente, de amigos, de cosas que has leído porque no te quieres equivocar, porque con tanto que hay dices, joder, a ver si encima voy a ver la que no me gusta o la que va a cancelarse o lo que sea, ¿no? A día de hoy la ficción seriada es embarcarse en un compromiso casi. Por eso creo que en algún momento tiene que volver a coger un nuevo impulso el cine, sin dejar de estar donde está, pero a veces se agradece ver historias que terminan y acaban en la misma sentada, ¿no? ¿Y qué opinas entonces de lo que está pasando con el cine? Justamente cojo eso. Y de los largometrajes que se están emitiendo por las OTT, por los Netflix, por los Amazon, que ya se convierte en una línea de producción muy relevante. Y esta es una pregunta que también puede ser para los tres, o a lo mejor Irene, Espera, ¿qué te exactamente? Sobre el tema justamente, Alex decía, bueno, entonces sería un muy buen momento, ojalá, para que resurja el cine, ¿no? Con más fuerza. Y estamos viendo que el cine en sala se ha convertido en una cosa y que otra cosa se están convirtiendo en los largometrajes que están produciendo las OTT, los Netflix, los Amazon, para ellos y que están cambiando un poco la dinámica de la industria, pero no dejan de ser largometrajes, ¿no? Claro, lo que pasa que no sé si a vosotros os habrá ocurrido, pero a mí por lo menos las últimas veces que he tenido reuniones de presentación de contenidos a plataformas, justamente nos han solicitado lo contrario. O sea, si estábamos presentando, imaginad, una película, un largometraje, ellos nos incitaban a, ¿y por qué no hacemos una miniserie? ¿O por qué no son 4 capítulos? O sea, son ellos los que
nos están provocando a eso. Y yo creo que depende del contenido. Si una historia sí que por lógica da para eso, ok, pero también nosotros tenemos que ser razonables y si es una película que tiene que durar 90 minutos, tenemos que hacer una película de 90 minutos y no vendernos, por así decirlo, a las peticiones de estas plataformas solamente porque ellas es como una obligación, no, que también tenemos que tener esa sensatez, ¿no? Como muchísimas series, por ejemplo, que de repente han producido un montón de temporadas y hay temporadas absurdas, ¿no? Que no aportan nada. Pues también ahí intentar nosotros empezar ese diálogo poco a poco y no hacer cualquier cosa que nos digan, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que nos lo están pidiendo, pero bueno, que eso, con sensatez, ¿no? ¿Y qué opináis de las coproducciones? Porque hay coproducciones internacionales clásicas, están las coproducciones pero que son local, ¿no? Producciones de índole local, pero que pueden tener una visibilidad muy amplia internacionalmente. Y especialmente me gustaría preguntaros por las coproducciones, hoy están las coproducciones locales, nacionales, pero me gustaría saber qué opináis sobre vuestra experiencia de las coproducciones internacionales y en particular qué potencial le veis a España en Latinoamérica como un mercado. El otro día, el lunes, para poneros presión, el martes, Mercedes Camero dijo en el talk de aquí, dijo, no me parece, como que no le convencía mucho este tema de las coproducciones de España-Latinoamérica. ¿Qué opináis vosotros? A ver, yo creo que una coproducción tiene sentido comercial si realmente es algo orgánico con la historia. Es decir, muchas coproducciones son más una herramienta financiera, ¿no? Ibermedia, el Inca en Argentina, etcétera. Entonces dicen, bueno, podemos obtener un fondo interesante con esta herramienta, entonces pongamos un personaje que es español, que es argentino, etc. Yo creo que eso es muy difícil que funcione porque termina siendo algo híbrido y tibio que no termina de conquistar culturalmente ni un país ni el otro, ¿no? Pero creo que sí, que es posible, siempre y cuando realmente la historia te lo pida, ¿no? Es que es apetecible porque es un mercado de muchos cientos de millones de personas. Claro, pero es verdad también que si uno analiza, por lo menos por este lado del océano, cuáles son las películas que han triunfado comercialmente en todos los países de América Latina, son muy, muy, muy pocas, muy pocas. O sea, no sé, El secreto de sus ojos, porque además ganó el Oscar, en fin. Pero que un tremendo éxito comercial, por ejemplo, en Argentina, Néctar estrenó justo por suerte antes de la pandemia, El robo del siglo, que es una comedia negra inspirada en hechos reales del más grande robo de la historia argentina al Banco Río. Eso sí que debe ser un robo. De verdad fue un acontecimiento, sí, nacional por mucho tiempo y estaba Francella como protagonista y Peretti como coprotagonista, o sea, un cast muy bueno. Fue un éxito tremendo comercialmente, entró entre las 10 películas más vistas de la historia del cine argentino, etc. Pero si se decidiera estrenarla en México, probablemente sería un desastre en la taquilla, ¿no? Porque nadie conoce ese evento, porque Francella sí es conocido, pero... Sí, se compra Time Warner, dentro de Time Warner está HBO, dentro de HBO está el CEO de toda la vida, el que sacó adelante todos los proyectos clásicos y que duró muy pocos meses en su cargo porque no pudo entenderse. ¿Por qué pensáis vosotros? Se ha hablado el otro día en la mesa, en las anteriores sesiones se han hablado bastante del Big Data, ¿no? A la hora de utilizarlo para la hora de tomar decisiones. ¿Por qué creéis vosotros que las empresas tecnológicas están invirtiendo tanto en esto? Y si vosotros usáis Big Data para algo o no.
La medición de audiencias, la medición de consumo de cine, al final son datos que utilizas en el día a día, estudios que hacen empresas como GECA, eso lo usas todos los días. Pero al final, yo creo que el tema de las empresas tecnológicas, si nos fijamos al final los avances y la evolución en los hábitos de consumo, que para mí es una de las cosas más difíciles de cambiar, la generan los cambios tecnológicos. Algo tan simple como el paso del CD al MP3, esto cae todo el mundo, pero si pensáis que hubo un día que aparece una aplicación que se llama Napster, donde tú pones el título de una canción, le das y dependiendo de la conexión que tuvieras, entre 3 y 7 minutos tardabas en descargarte una canción, algo que hasta ese momento solo podías hacer yendo a una tienda y comprándote un disco, un cassette o un single. ¿Qué pasa? Llega un día en el que aparece una empresa como Spotify que te dice, a mí si me das 6, 7, 8 dólares al mes, te doy toda la música que quieras. Y la gente dice, 8 dólares al mes o el rato que me paso descargando música, 8 dólares al mes. Y evoluciona el hábito de consumo. Claro. Por eso yo creo que las empresas tecnológicas se fijan en el contenido porque es el caramelo que ayuda a hacer esta evolución. Fijaros, si recordáis cuando salieron los CDs grabables, en España te comprabas un CD grabable por 1.000 pesetas y podías grabarte allí un disco. Y aquello era de lo mejor que te podía haber pasado en la vida. Hoy en día los CDs virgen no sirven ya ni para espantar a los pájaros en las terrazas. Con lo cual, la evolución tecnológica ayuda a los cambios de hábitos. Sí. Quizá no sea todo, pero es muy importante. Sí. Muy bien. Vosotros, a la hora, esto es una industria que, bueno, es bastante impredecible, ¿no? En ciertas cosas. O sea, nosotros apostamos por un gran trabajo, un trabajo riguroso, de calidad, pero es bastante impredecible. Pero dentro de las cosas y también que la tecnología hace que nuestra industria cambie, se necesitan ciertos perfiles profesionales. Aquí hay gente que está escuchando que está en la industria, hay gente que son alumnos. ¿Qué tipos de perfiles profesionales pensáis vosotros que se necesitan? Pasa algunas veces, no muchas, pasa algunas veces que a cargo de las áreas de desarrollo, por ejemplo, a la hora de contenido, hay personas especialistas en marketing, que está muy bien, pero a lo mejor es que podemos formar, pues, trabajamos en una universidad y nos interesa eso, perfiles profesionales que sean un poco distintos y que puedan colaborar a la industria, de generar oportunidades de trabajo para personas que aprendan de una manera un poquito diferente. ¿Qué recomendaríais vosotros? ¿Qué tipo de perfil profesional veis necesario ahora para la industria? A ver, yo, por ejemplo, sí que demando más guionistas, pero también paralelamente hay muchísimos guionistas que están en paro. La cuestión es que el perfil del guionista que yo me encuentro y que no me convence es porque solamente es como si no tuviera en cuenta que también esto es un trabajo de equipo. Como si nos vieran a las personas de producción como unos ogros que vamos a fastidiar su proyecto. Entonces, esa es la cuestión, que me encantaría empezar a tener mucho más acceso a guionistas que tengan ese cambio de mentalidad. Y eso yo creo que tiene que venir desde la universidad. Que, por supuesto, el autor quiere expresar su mensaje, lo entiendo perfectamente, pero que también tiene que entender que esto lo vamos a trabajar en equipo. El productor quiere sacar el máximo partido de esa idea y esto lo tenemos que hacer juntos. No somos ogros. Entonces, de verdad, me cuesta mucho encontrar gente que tenga esa capacidad de ver esto como un trabajo de equipo. Pero sí, por ejemplo, me cuesta encontrar guionistas con los que trabajo con unos que ya me he hecho mi equipito, que con los que trabajo a gustísimo y ya está. Pero luego cuando quiero ampliar campo es complicadísimo, de verdad. Falta esa confianza, ¿no? Como que, pero curioso, es muy curioso, me parece muy curioso. No sé. Los egos, sí.
Sí, Yo estoy exacto. totalmente de acuerdo con Irene. Añadiría solo una palabra que es perfil híbrido, ¿no? O sea, un guionista que tenga una creatividad volcánica, porque es lo que más se necesita. O sea, el principio, el magma está ahí, pero una visión de negocio también. O sea, que realmente no solo acepte como algo, por Dios, qué asco, pero es así, sino que realmente entienda que hay dos variables de las que no se puede escapar, que es el tiempo y el dinero, o sea, el tiempo y el presupuesto. Puedes tener una idea maravillosa, pero si no eres capaz de cumplir con las entregas de los guiones, si no eres capaz de estar dentro de algunos parámetros de producción, porque el presupuesto por capítulo es el que es, aunque no te guste, y capaz que no me gusta a mí tampoco como productor, pero es la realidad. Si no logras moverte cómodamente con esas dos variables, es muy difícil que tengas éxito en la industria, porque o bien escribe tu novela, ¿no? Capaz que, ¿no? Sí. Un gran novelista escribe una novela espectacular, como le pasó a la autora de Harry Potter, que se despreocupó de todos los problemas de producción después, cobró sus varios millones de pounds para su trabajo y listo. Pero pretender, como dice Irene, que por el otro lado de la mesa hay unos ogros que quieren destruir tu trabajo. No, o sea, tu trabajo lo quieren realizar. O sea, quieren que el papel se pase a la imagen en pantalla, chica o grande que sea, ¿no? O sea, ¿os parecería bien que formar a creativos con nociones de producción básicas, serias, o sea, para que sepan entender a los ogros, perdón, a las personas que están al otro lado y a las personas que se les enseña más producción, que tengan nociones creativas para que sepan entender, ponerse en lugar e identificar buenas historias? ¿Eso os parece interesante? No, interesante no, es vital. Exacto. Lujo. Lo vamos a hacer. En Villanueva lo vamos a hacer y contamos con vosotros. Un guionista que comprenda que para una serie de 200.000 euros por capítulo no puede meter naves espaciales. Eso. Muy bien. Pues nada, pues quedamos con ese compromiso en Villanueva y lo vamos a hacer y lo hacemos y lo vamos a pasar muy bien con vosotros. Muy bien, vamos a dar tiempo a algunas preguntas que nos han llegado, porque es que voy a buscar aquí un momento. Aquí he abierto otro chat, perdón. Bien, pregunta no es de Carlos. Es que bueno, es que esto ya la... pero bueno, de acuerdo a todo lo que estáis recibiendo, ¿qué tipo de historias creéis que falta? Entendemos que las historias de narco funcionan y se venden, hay una sola oferta, por lo tanto, ¿qué están buscando las productoras? ¿Qué están buscando las productoras que ahora mismo sea una venta segura? Qué pregunta tan maravillosa, ¿no? Segura. Hemos hablado un poco de eso. Yo os puedo hablar de lo que menos veo, que es buena comedia y terror. Por ejemplo, en España nos cuesta un poco encontrar estos géneros. Tenemos ya demasiados policías atormentados por su pasado que un día se ven obligados a volver a la acción. Muy bien, muy bien, muy bien. La vida de Paco no va a ir de eso. Yo también he hecho en falta bastante tema infantil. Ay, sí, totalmente. Bastante, sí. Y cuando recibo proyectos infantiles me parece que son complicadísimos. En lugar de ser sencillos, que es lo más lógico, no, siempre son ideas muy adultas. Entonces es muy curioso cuando lees un guión y el tono es infantil como para 7 años y luego te están contando unas metáforas que no las entiendo ni yo, ¿no? Entonces esto sí que me está pasando y es curiosísimo, pero infantil, desde luego que sí que yo lo demandaría y no recibo casi nada. Ah, interesante. Nosotros en Néctar, coincido con Alejandro, hay una gran necesidad de buena comedia. De hecho, nosotros en este momento tenemos 14 proyectos en distintos niveles de desarrollo, por supuesto. De los 14, 10 son comedias entre series y películas y 4, hay 2 thriller y 2 drama, ¿no? Y cuesta muchísimo encontrar una comedia realmente... no sé, un Fleabag, por ejemplo, un Fleabag para Latinoamérica o, digamos, en español. Eso no sé si es venta segura, pero ese tipo de comedia que logró
realmente abrir una brecha sobre un tono distinto, un género, un formato, en fin, un lenguaje, ¿no? Pero bueno, nosotros sí, estamos muy enfocados en comedia también porque creemos que después de todo este periodo asfixiante y claustrofóbico de la pandemia, probablemente la gente va a querer realmente hacer una borrachera de endorfina con buenas carcajadas y buena comedia y volver a mirar el sol y el aire fresco. Y entonces nosotros, por ejemplo, decidimos no aceptar ningún proyecto que hable de la pandemia. Cero. A menos que no sea, cero. O sea, a menos que no sea una comedia negra que se ría, pero incluso así con pinzas. Pero proyecto de que te voy a contar lo terrible que ha sido, no, gracias. Ya lo estoy viviendo, quiero que se acabe y quiero reírme. Exacto. Probablemente a lo mejor dentro de unos años, cuando ya nos haya pasado y si Dios quiere que no vuelva esto, tal, ahí podremos hacer comedias y reírnos de esto porque ya se nos habrá olvidado. Pero ojalá, pero ahora efectivamente. Así que comedia, terror infantil, nos quedamos con esos 3 datos muy relevantes. Vamos a ir a por ello. Daniel pregunta, ¿por qué la gente mayor, mayores de 65 años, muestra tan poco interés por el cine? ¿No se está haciendo el contenido adecuado para su target? Y quizá, a lo mejor también pasa con las series, ¿eh? No lo sé. ¿Cómo lo veis vosotros? Es un mercado enorme y creciendo. Hombre, son más consumidores a priori de televisión comercial, ¿no? Pero entre series y cine tengo la sensación que ese perfil más adulto consume más cine. Otra cosa es cómo lo consume. Todavía hay mucha gente que consume por primera vez una película en televisión. Pero una cosa es lo que consumen y otra cosa es que se haga contenidos específicamente para ese perfil, que es más complicado porque al final detrás de todo está la comerciabilidad de un proyecto y quién gasta dinero a día de hoy, ¿no? Pero también hay que ser muy conscientes de que una persona de 65 años no tiene nada que ver con la de hace 15 años. Claro. No sé, yo desde luego no soy tan consciente de que ese perfil de edad no consuma cine. Yo no lo creo, de hecho. Y nosotros ahora mismo tenemos uno de los proyectos que precisamente tiene ese público objetivo. Pero sí que es verdad que el contenido es un largometraje, pero lo podría ver cualquiera. Eso sí, los personajes son de 65 años, de hecho, unas viudas, tal, pero no tengo la sensación de que no consuman. No consumirán a lo mejor series, pues igual Juego de Tronos, de acuerdo, pero sí, yo creo que sí consumen, creo que sí. Sí. Yo estoy de acuerdo, creo que quizás hay una lógica distinta, por ejemplo, en señal abierta. Me acuerdo cuando trabajaba para Televisa Univisión, sí hay un foco muy puesto en el público 18-49, ¿no? Porque es el que más consume, entonces los auspiciadores quieren llegar a ese público. Pero coincido, no me consta que las personas de 65 años no vayan al cine o no vean películas o series en streaming. Sí. Bien. Álvaro ruega, dice, por favor, que hablen un poco más de cómo ven el panorama de la ficción infantil y en qué se adaptaría mejor, dónde veis que vosotros hay networks o hay plataformas que están dispuestos, o gente que esté dispuesto en canales, plataformas, en websites. En el caso de las series, por nuestra experiencia, sobre todo tiene que ser empresas, bien sean canales o plataformas, pero internacionales, porque al final tienes que producir un volumen de episodios con unas características. Para mí, escribir la novela infantil, juvenil, me parece una de las cosas que tienen más mérito en esta industria, porque escriben temporadas, como decía antes Vincenzo, de 80 capítulos de 1 hora y a mí me parece eso un derroche de habilidad tremendo. Nosotros en 100 Balas desarrollamos desde el punto de vista creativo una serie para Nickelodeon en Colombia, por esa cosa de viajar que se llama Nubis. Bueno, es una especie de academia de gamers, ¿no?
Nosotros desarrollamos aquí la idea, el mapa de tramas, el desarrollo de personajes, pero luego lo tienen que escribir guionistas colombianos que tienen la experiencia y la capacidad de escribir eso, 70 episodios de 1 hora y además pensando que tienes enfrente un público infantil. Mi experiencia me dice que se hace poco y que si se hiciera más se tendría menos dificultad encontrar posibles clientes que con un drama de ficción normal. Genial. Y, vale. Vicen, a lo mejor es Vicen, a lo mejor es Vicens, no, pero es Vicen. Okay. Perdón, es mi sentido del humor fracasado, ya a estas horas del día. Dice Vicen, no sé si llegó mi anterior pregunta. No, perdón, eso no lo debería haber leído. En general, quería saber sus opiniones sobre el documental. ¿Cuál es el interés del mercado? ¿Qué buscan? ¿Qué puede ser interesante? ¿Qué formato? Si a lo mejor los móviles son rodar en móviles, como la experiencia de Alex en documentales, también podría ser algo factible. Otro género. Bueno, yo, por ejemplo, en este momento sí que estaría súper interesada en documental, pero que tenga como un protagonista, que englobe todo esto, ¿no? Si Paco, por ejemplo, fuera el proyecto, fuera un documental, por ejemplo, de 4 episodios, ¿no? O sea, una serie documental de estas que se están poniendo ahora tanto de moda, y sí que tendría que cumplir la característica de tener un personaje a lo largo de toda la serie. Lo que me he dado cuenta es de que no es factible vender documentales que sean como capítulos separaditos, ¿no? Aunque sea una misma temática, por ejemplo, un mismo tema con diferentes personas. No está funcionando, no se venden, aunque sean muy buenos o internacionales. Imaginaros, ¿no? Una serie sobre un tema, cada una en un país o en un continente. No están funcionando. Y, sin embargo, eso sí que si lo enfocamos quizá a una persona, un personaje, como en el fondo, como aunar un poco la ficción con el documental, ¿no? Eso yo estoy súper interesada, por ejemplo, en conseguir material de ese estilo. Por daros sí. Mientras te escuchaba, Irene, pensé en un caso que fue muy exitoso aquí en Estados Unidos, en Netflix. No sé cómo funciona en los otros países, pero es un documental que se llama Tiger Man. No sé si lo vieron. Sí. Que es una locura porque, disculpen el ruido aquí, pero está basado en un personaje real, ¿no? Pero tiene un tono de comedia y tal, y fue un fenómeno aquí. Sí. Exacto, sí. Tuvieron también una cuota de, bueno, suerte entre comillas, ¿no? Por lo que les pasó en la vida real, ¿no? El tema del asesinato, el tema de que eso, o como el documental que ganó el Oscar hace un par de años, el del doping en el ciclismo, ¿sabes? Claro. Que también, o sea, justo lo que estaban investigando. Sí. Pero fíjate, el caso de Tiger Man se podía haber contado de una forma más periodística, más reportaje, y probablemente no hubiera pasado de la mesa del señor de Netflix que aprobó esto. Estoy de acuerdo. ¿Cómo te lo cuenta? ¿Cómo juega con tu absorción de la narrativa? Y dices, si es que jamás me hubiera interesado por este tarado, pero ahora no quiero saber más que cosas de este señor. De hecho, han hecho un 5º episodio. Sí. Y está saliendo en las noticias. Salió ayer o hoy en las noticias que el rival le había quitado el zoológico. O sea, ya se ha convertido en una persona, en una celebridad de las noticias en serio. O sea, no del gossip. De verdad. Claro. Fantástico. Muy bien. Vamos a hacer una última pregunta. Francisca, ¿qué opinión tenéis sobre transmedia? Sobre la transmedia como una forma de generar nuevas oportunidades de negocio en el mercado. Que hay que estar, ¿no? Hay que estar, pero mientras el dinero y los anunciantes no se muevan hacia ahí, no termina de despegar, ¿no? No termina. Vale la misma lógica, creo, de la coproducción. O sea, si es algo orgánico, porque a veces uno escucha pitch como, mira, es una serie pensada para
Apple, pero después revelamos una parte de la trama en Tinder y otra parte la mostramos en Facebook y después cada uno de los personajes tiene el perfil en Instagram, perfecto, pero ¿de qué trata la historia? Ah, no sé, lo estoy pensando, o sea, como parten por esta ilusión de que lo transmedia lo va a cambiar todo y no se fijan en el ADN del proyecto que es la historia, ¿no? Entonces... Sí. Sí. Vamos a una última pregunta que la hago yo antes de cerrar. ¿Originales, ideas originales o adaptaciones? ¿Qué os da igual? ¿Os da más seguridad adaptaciones de algo que haya tenido una trayectoria anterior? ¿Qué os parece en esa... ¿Preferir, da más seguridad o pensáis que es ir más por camino seguro, apostar por una adaptación? Dependerá. Yo creo que depende de los casos. Si alguien te viene a ofrecer en su momento la adaptación audiovisual de 50 sombras de Grey, pues sabes que juegas en un terreno con bastante seguridad, ¿no? Pero que sea original o que sea adaptación, igual para el cine es diferente, no lo sé, pero para televisión no tiene por qué marcar una diferencia. Precisamente, por ejemplo, yo en enero estuve en un congreso de tema literario donde se ofrecían libros para hacer adaptaciones para cine y tenías, podías hablar con los autores, etcétera, ¿no? Y con las editoriales. Y lo curioso fue que las obras que se habían seleccionado, las editoriales que estaban allí, tampoco me parecieron ideas tan audiovisuales como yo me esperaba cuando fui allí. Entonces, yo por lo menos estoy abierta a adaptaciones, sí, leo continuamente libros, pero también, o sea, no depende de eso, depende de la historia, que la vea audiovisual, que tenga ese potencial visual también. Hay historias que es que ya de entrada no tienen eso, son muy de pensamientos, no tienen ese toque visual y de ritmo y de personajes que evolucionan para una película. Pero los libros que sí que se pueden adaptar porque tienen esas características, por supuesto, abiertos al 100%. Sí, nosotros también. Realmente no hay ningún filtro ni prejuicio. Nos gustan hacer remakes también. Estamos pensando en un par, ¿no?, de ideas que vimos que funcionaron muy bien en un territorio y estamos pensando hacer remake para otro territorio. Adaptaciones también y por supuesto, historias originales. O sea, de nuevo, depende, ¿no?, de la calidad del proyecto y del potencial comercial que tiene ese proyecto. Sí. Pues muy bien. Oye, de verdad, muchísimas gracias a los tres. Me lo he pasado fantástico. Yo supongo, bueno, que el público también se lo habrá pasado muy bien. Gracias por darnos tanto de vuestra experiencia. Gracias a ti. Y que se animen los alumnos y que si hay una idea que te crees, que vayas a muerte con ella y que no por ser no por no ser una productora o no tener un nombre vayas a abandonar tus ideas. Al final hay que pensar que todo el mundo empezó por algo y hay que ser tenaz y si crees en algo, a por ello. Y para decir no, ya estarán otros. Así es. Absolutamente. Sí, animo a todos los alumnos, de verdad, que nos manden proyectos y eso, porque a mí, de verdad, cuando en alguna ocasión que lo han hecho algunos de los alumnos, cuando he visto gente apasionada, yo he intentado, o sea, he puesto de mi parte y ya os digo, o sea, es que esto es una cuestión de equipo y de hacer buenos proyectos, así que adelante. De acuerdo, hago la misma invitación, además subrayando un poco la idea anterior de los contactos, ya tienen el contacto nuestro a través de Villanueva, de Paco, en fin, aprovéchenlo los alumnos porque de verdad nosotros creemos que los diamantes pueden estar realmente en todos lados y leemos de todo y tenemos avidez de conocer nuevas mentes, autores, así que adelante con fuerza.
Muy bien. Y entonces yo para pasar estos contactos me llevaré una comisión. Muy bien. Y todo. Ah, no, muy bien. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Placer. Eduardo, nuestro productor, director, presidente de todo. Vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a ti, Irene. Muchísimas gracias, Alex. Placer. Muchísimas gracias, Vincenzo, desde Miami, USA. A ustedes. America, around the world. Y nada, esperemos que nos veamos muy pronto por la universidad. Muy bien. Fantástico. Genial. Ahí estaremos con una cerveza. ¿Eh? Con una cerveza en la universidad. Y fuera también. Bueno, oye, un abrazo muy grande. Gracias a todos los espectadores que habéis asistido a esta sesión. Mañana viene el último talk y ya a partir de la próxima semana ya se empiezan a entregar los premios. Los premios de los cortos enviados. Han sido más de 1000 cortos, más de 40 países. Tenemos 24 seleccionados en la categoría cineastas, 22 en la promesa, que son de colegio. En los cineastas tenemos de países, múltiples países. Meteros en la página web, ver los cortos, están muy buenos. Lógicamente algunos mejores que otros, pero hay algunos que son realmente... y sobre nuestro tema de multiculturalidad, que es un tema apasionante y que es un tema muy actual. Y nada, invitados entonces para mañana para seguir con las actividades de Talks. Muchas gracias a todos, gracias a los invitados y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.